Supongo que todos acá hemos jugado aunque sea una vez juegos en navegador, ¿no? Uf, qué recuerdos. Era tan simple como entrar a tu navegador de confianza, para buscar algo como, juegos para jugar, o algo así, y pasar horas probando juegos hechos con las patas. Aunque la mayoría de los sitios de juegos han cambiado mucho con los años, algunos remodelando su interfaz totalmente, o desapareciendo posteriormente al cierre de Flash, estos han intentado adaptarse con los años. Y aunque no parezca, todavía tienen un público bastante grande. Pero hay un sitio que almacenaba muchos juegos, y que con los años ha ido cayendo poco a poco en el olvido. Sí, ya sé que técnicamente Facebook no cuenta como una página de juegos, sino que esta sería más una sección extra de todo su ecosistema. Pero, durante un tiempo esta fue una de las funcionalidades más importantes del sitio para su crecimiento, que es de los juegos de Facebook ahora. Bueno. Quédate acá para saberlo, porque vamos a explorar la historia completa de la sección gamer de esta página, explorando sus orígenes, y su actualidad. Antes de comenzar me gustaría pedirles que me apoyen con una suscripción si este video les termina gustando, solo eso, sí. En fin, comencemos. El 4 de febrero de 2004 surgió la red social Facebook. En sus inicios servía como otro de los centros donde podrías compartir tu vida a tus familiares, amigos o conocidos. Antes de volverse para, no sé, mentirle a las jubiladas supongo, esta estaba muy enfocada en hablar con tus amigos. Pero, mientras esta crecía poco a poco y le quitaba terreno a plataformas olvidadas como MySpace, el Mark Zuckerberg estaba viendo el crecimiento de juegos como Club Penguin, o bueno, eso supongo yo porque era el juego más popular de internet en ese tiempo. Y en mayo de 2007 lanzó Facebook Platform. Que resumidamente, era una herramienta que permitía a los desarrolladores externos experimentar con varias funciones de la plataforma. Y este sería el primer paso hacia los futuros jueguitos de la plataforma. El primer juego integrado a la plataforma fue, un juego de póker. Sí, qué aburrido. Este sería lanzado en julio de 2007, unos meses después de que saliera Facebook Platform, y sería desarrollado por Zynga. La cual después haría uno de los juegos más importantes del sitio, pero hey, eso lo veremos más adelante. Un tiempo después salió un juego bastante curioso conocido como Friends for Sale. Lanzado en noviembre de 2007 en la plataforma, era un simulador masivo en línea que te permitía, y escuchen bien, comprar y vender a sus amigos. Bueno, algo así, realmente eran unas mascotas virtuales, pero se veía muy gracioso decirlo así fuera de contexto. Lastimosamente no hay muchas fotos de este juego, y me sorprende sabiendo que supuestamente llegó a tener como 6,5 millones de jugadores activos. Después el juego cerraría en septiembre de 2011, y actualmente solo quedan capturas de lo que fue el primer juego masivo de la plataforma. Para que entiendan por qué los juegos fueron tan importantes para la plataforma durante un tiempo, hay que recordar en qué años nos estamos ubicando. 2007, el internet era un sitio novedoso todavía, y todavía podías usar el término surfear en la web sin que te vieran como un gordo obeso, supongo. Las páginas de videojuegos en línea eran bastante concurridas, en especial los multijugadores masivos, como el ya mencionado Club Penguin. Pero el punto donde los juegos de Facebook cobrarían una mayor importancia en su ecosistema interno llegó en 2009, con el lanzamiento de Farmville. El 19 de junio de 2009 saldría el juego anteriormente mencionado. En este te daban la oportunidad de manejar una granja virtual, cosechando cultivos y cuidando de animales. Al principio sonaba como el trabajo más aburrido del mundo, pero, por alguna razón, medio internet se obsesionó con este juego. Zynga había encontrado una fórmula revolucionaria para hacer juegos adictivos. Si no entrabas a cosechar a tiempo, tus cultivos se secaban y perdías todo tu progreso. La gente ponía alarmas a las 3 de la mañana para recolectar berenjenas virtuales. Tremendo, ¿no? Pero Farmville no estaba solo. En estos años, entre 2009 y 2012, Facebook se convirtió en una de las páginas de juegos en línea más grandes del mundo. Tuvimos joyas atemporales como Pet Society, desarrollado por Playfish, y posteriormente comprado por el demonio, donde cuidabas a una criatura extraña, le decorabas la casa y lo mandabas a competir en carreras contra las mascotas de tus amigos. O también Cityville, que era como un SimCity, pero donde tus amigos eran los policías y bomberos de tu ciudad. Y por supuesto, no podemos olvidar el inicio del imperio de Candy Crush Saga en 2012.
Ese maldito juego, que jugaba desde tu primito hasta tu tía con 3 familias distintas distribuidas en 3 departamentos, y que dejó a toda una generación traumada con el sonido de mierda ese. Podría seguir contando sobre más juegos importantes que llegaron a estar en la plataforma, pero no quiero que este video sea solo de yo explicando 300 juegos distintos. Y a pesar de estar en su mejor momento, toda esta plataforma tenía un lado, llamémoslo, molesto, y eran las solicitudes. Cuando abrías Facebook en esos años no solo te aparecían, no sé, memes de la grasa, o lo que sea que hubiera en la época, sino que una gran parte eran 50 notificaciones diarias de a Pepe López le falta una vaca morada en su granja, o Jorge se quedó sin vidas en Candy Crush. Llegó un punto en que entrar a la plataforma era recibir muchas invitaciones de juegos que nunca en tu vida ibas a abrir. Y esto se debe a cómo fue planeada esta función en el ecosistema Facebook. Esta función de juegos fue creada, entre otras razones, para llenar la caja de notificaciones de los usuarios con basura, y que no parezca tan vacía. Porque recordemos que en esa época las redes sociales eran más cercanas al usuario, eran algo para hablar con tus amigos de la escuela, y no una granja masiva de contenido desinformativo como lo es hoy. Por lo cual, no se generaban tantas notificaciones por persona. Y a pesar de esto, esta fue la época dorada de los juegos de Facebook. Las empresas de juegos ganaban miles de dólares vendiendo monedas virtuales y artículos exclusivos que solo servían para presumirle a tus 7 amistades. En esos años el sitio era el rey indiscutible del entretenimiento casual en línea, pero, como todo fenómeno que sube a la cima de forma acelerada, los problemas comenzaron a surgir poco a poco. Antes de seguir con el tema, quiero que me escuches atentamente. Estos videos tardan un buen tiempo en hacerse, y agradecería mucho que me ayudes con una suscripción. También puedes apoyarme con un like, un comentario ahí abajo, y también te invito a visitar mi blog. No soy muy activo como me gustaría ser, pero intento escribir cosas ahí cada tanto. Solo eso. En fin, continuemos con el tema. Como iba diciendo, los problemas surgieron poco a poco. Siendo el primero de ellos el avance acelerado de la industria de móviles, los mismos dispositivos que antes solo tenían juegos que se veían así, con el tiempo se comenzaron a ver mucho mejores y a ser tomados más en serio. Y debido a este avance la mayoría del público casual del gaming se comenzó a situar en el mercado móvil, haciendo que las empresas prefieran hacer juegos para dispositivos móviles, en lugar de hacerlos bajo el ecosistema de Facebook. Ese fue el primer gran golpe para los juegos de Facebook. Con el tiempo las empresas grandes perdieron interés en la plataforma, haciendo que la calidad de estos juegos baje drásticamente. Antes varias empresas grandes sacaban jueguitos de franquicias famosas, como Plantas vs Zombies, Angry Birds, Los Sims, Marvel, entre otras. Y gracias a la bajada de interés que hubo en los juegos de Facebook, estos juegos de franquicias populares desaparecieron. Y a la vez, surgieron muchos juegos de anuncios. O si no, juegos que eran la copia de la copia de la copia de la copia de una fórmula quemada hasta el cansancio pero con otra apariencia. O si no, juegos de cartas. Ey, no digo que sean malos, pero no son tan entretenidos, supongo. Pero, la mudanza a los celulares no fue el único problema. El segundo golpe vino de parte de la propia Facebook. ¿Se acuerdan de lo que les había mencionado de las notificaciones? Bueno, los usuarios comenzaron a tomar estas notificaciones como información inútil, hartándose de que les llenaran el inicio con notificaciones de juegos que nunca iban a tocar. Así que Facebook rediseñó el sitio para bloquear y ocultar todo este spam, y claro, al ya no poder volverse virales de forma gratuita, invadiendo los muros de la gente, comenzaron a perder millones de jugadores de la noche a la mañana. Pues sí, aunque molesta, esta opción permitía que muchos juegos se hagan populares. Para rematar la tragedia, ocurrió algo que terminó de enterrar a esta época para siempre. Probablemente lo recordarás, la mayoría de estos juegos clásicos, como Farmville o Pet Society, funcionaban con una tecnología casi cavernícola llamada Adobe Flash Player. Sí, esa misma herramienta que hacía funcionar casi todos los juegos de tu infancia, y de hecho, al 90% del internet antiguo. Pero con los años, Flash se volvió obsoleto, inseguro y pesado, hasta que finalmente dejó de tener soporte a nivel mundial en todos los navegadores a finales de 2020. Cuando Flash murió, arrastró a su tumba cientos de juegos de Facebook que marcaron nuestra infancia, dejando a esta sección prácticamente en ruinas.
con una gran parte de su catálogo imposible de jugar, y cavando lentamente la tumba de los juegos de Facebook. O eso creemos, porque, realmente todavía hay juegos en la plataforma. Pero, ¿qué son de estos actualmente? Bueno, he echado un vistazo y puedo informarles que es pura basura. Sí, lo dije, son todos una porquería. Literalmente más de la mitad, si no es por decir todos, son copias descaradas de juegos de la Play Store. Principalmente de los ya mencionados juegos de anuncios. Los puedo resumir simplemente en copias, slot hecho con inteligencia artificial, juegos de abuelas, y el Angry Birds. Por alguna razón este es el único juego de una franquicia grande que se ha mantenido con los años en esta plataforma, pero dudo que siga en, yo que sé, el año que viene. Guarden este predict. A pesar de todo, todavía hay juegos que tienen miles, e incluso, millones de jugadores jugando en Facebook. Aunque sean juegos de vieja, pero bueno, algo es algo. Supongo que se ha adaptado a su público, ¿no? Y bueno, no se podría decir que está muerto porque eso sería mentir, pero sin duda la plataforma no goza del mismo éxito que en años anteriores. Probablemente siga ahí, existiendo. Pero no te olvides, mientras el mundo sigue avanzando para bien o para mal, hay más de 3 millones de personas en este mundo jugando a palabras con amigos en este preciso momento. Y probablemente son muy felices. Pero hey, ¿alguna vez probaste algún juego en Facebook? Yo en ese tiempo todavía era muy chico para entrar en internet, pero me acuerdo que jugaba un juego de ser un detective que tenía que resolver casos criminales. No recuerdo bien el nombre, pero si lo encuentro lo pondré por acá. Literalmente no recuerdo más que los gráficos cursiados que tenía, que eran como una especie de realismo medio caricaturizado, que actualmente se ve medio feo. Supongo. Espero que les haya gustado este video. Si es así, recuerden que pueden apoyarme suscribiéndote a mi canal, y si ya están suscritos los invito a seguir viendo mi contenido. Pero en fin, yo me voy a ir despidiendo por ahora. Nos vemos en 2 semanas, si todo sale bien. Chao.